Bueno, y continuamos esta noche de jueves. Comenzábamos además el programa con esa noticia de última hora, esa rueda de prensa que se producía esta tarde en torno a los presupuestos, a ese acuerdo PP, Ciudadanos, y continuamos en el programa también hablando de presupuestos, de qué está sucediendo por detrás, todo aquello que los ciudadanos no vemos de esas conversaciones, pero que me consta que al final lleva mucho trabajo, muchas horas de desvelo, y para hablarnos de todo ello tenemos a Silvia Álvarez de Ulate de nuevo aquí con nosotros. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches. Gracias por estar una vez más en Canal 54 para hablar un poquito de toda esta vorágine, porque se están sucediendo las conversaciones, los comunicados, las comparecencias, las ruedas de prensa. Al final, ¿cómo se vive todo esto desde el trabajo de un corporativo y además en tu caso de forma solitaria, cuando parece que hay muchos puntos en común pero no se acaba de llegar a un acuerdo unánime o a ningún punto en el que digamos, bueno, pues parece que al final todos confluyen dada la importancia que deben tener unos presupuestos tal y como se dice? Bueno, pues yo la verdad es que he intervenido en pocas reuniones en las que se nos convocó en octubre al resto a los grupos municipales y a mí, nos dieron un borrador y luego me explicaron un poco el presupuesto, luego me entregaron el presupuesto el 29 de diciembre y la semana pasada que tuve una reunión con Salvador Foronda, pero es verdad que no he participado de las supuestas reuniones de grupo. Yo creo que de varios grupos municipales no se han hecho, se habrán mantenido, me imagino también por separado. Claro. Salvador de Foronda decía hace unos días, y además lo comentaban, que estaba intentando localizarte pues para hablar también de esta cuestión. Esta misma semana además emitiste un comunicado respecto a la posición que quieres mantener en esta cuestión. A nivel personal, ¿cómo al final se vive esto? Porque me imagino que tampoco es nada sencillo cuando tienes que enfrentarte sola a todo lo que está sucediendo y en una materia tan ardua como unos presupuestos que es casi inabordable para grupos municipales, como decía ayer mismo aquí la portavoz de Ciudadanos, pero pues más para una persona. Hombre, pues ha sido complicado. Sí que es verdad que yo cuando me ha contestado, me ha mandado un mensaje, Salvador, le he contestado. Es verdad que sí me ha dicho un día, pues oye, no puedo por este tema porque yo soy una persona, trabajo, pero vamos, he quedado siempre contestado. Lo que yo me llevo a llevar, estuve estudiándome, ha sido un poco difícil. El problema es que he tenido mucha presión para que dijera ya mi posición sobre que me decantara con mi voto para, me imagino, para ir jugando con los acuerdos que se tienen, y eso es lo que me ha llevado a mí a dar el paso de hacer un comunicado. En ese comunicado, Silvia, explicabas la posición que quieres adoptar, ese no al proyecto presupuestario del Partido Popular, y argumentabas una serie de, bueno, pues no sé si condiciones o argumentos precisamente para no apoyar esa propuesta, fundamentalmente una actitud antidemocrática, es lo que se podía, ¿no? Entresacar de ese comunicado respecto al equipo de gobierno. Ha habido poco consenso, hombre, y yo creo que un ayuntamiento somos la última ciudad de Castilla y León que sin tener presupuesto, vamos los últimos. Yo creo que un presupuesto lo que hay que hacer son las reuniones en octubre, tomárselo en serio y que esté aprobado en diciembre, pero que te entregue los presupuestos para el año siguiente, para que te los estudies el 21 de diciembre, pues no hay mucha voluntad de consenso. Yo creo que por lo que se ha intentado, pues más que nada, vamos, yo lo que digo, un poco de desidia del equipo de gobierno, que le daba igual a mi intención en prorrogarlos que no, y en mi caso me he visto muy presionada a decir el voto, no tanto las ideas. No digo que no me hayan dicho que estudie si quiero hacer alguna aportación, pero se me ha exigido una premura que yo creo que con el resto de las fuerzas, ¿no? Que aparte ¿Esa presión venía del Partido Popular directamente? Sí, del partido de gobierno. Vamos, me han instado a que dijera cuanto antes mi voto, y por lo que he visto hoy ya me doy cuenta que ha sido quizá por este acuerdo que tienen con Ciudadanos, pero es que yo me estudio los presupuestos, necesito mi tiempo como todo el mundo, no necesito esa premura. Lo que hagan Ciudadanos y PP es lo que ellos consideren, pero yo también, obviamente. ¿Crees que detrás de esa presión existe la convicción de que al final tu voto
puede ser decisivo a la hora de tener unas cuentas, porque claro, esto tiene una doble interpretación también y quizás es sumar mucha responsabilidad a tu persona, claro, el condicionar el hecho de decir, bueno, es que si la ciudad no tiene presupuestos es porque la concejal no adscrita, en este caso Silvia, no va a apoyar este determinado proyecto. Pues eso es lo que me ha llevado a hacer mi comunicado, decir que yo soy una concejal de 27, que es verdad que por circunstancias ajenas a mí, que fue por una actitud antidemocrática totalmente que llevó a cabo el Partido Ciudadanos, que me dejó fuera, que creo que soy la primera concejala de la democracia en pasar a ser no adscrita, ni estando perteneciendo a un partido, a Ciudadanos como pertenecían, ni estando expedientada en aquel momento, y se me dejó fuera. O sea, la decisión de que yo sea no adscrita es por culpa de Ciudadanos. No, yo nunca me he ido del grupo municipal porque nunca fui incluida. Eso quiero dejarlo claro. Luego soy 27, pero yo pienso, yo he llegado a política para aportar ideas, hacer nuevas. Yo sí que creo en la nueva política, no como Ciudadanos en hacer politiqueos y pactos y tal, con ocultismo. Yo estoy para aportar. Y obviamente que me traten como un número, que simplemente me estén presionando, me estén insistiendo para que dé mi voto, pues por ahí no voy a pasar, obviamente. Ayer se refería a esta situación en la portavoz de Ciudadanos en el programa. Gloria Bañeres decía que lo que está sucediendo con tu caso en este momento es el claro ejemplo del problema del transfugismo en España. Yo no sé si te sientes así o si crees que esas declaraciones son desmesuradas teniendo en cuenta tu condición. Bueno, la señora Bañeres lo que se dedica claramente es a injuriar, porque lo digo claramente, yo no soy una tránsfuga, porque yo nunca he pertenecido al grupo municipal de Ciudadanos, yo no me he ido y yo nunca voté a los otros candidatos en el pleno de investidura. Que la señora Bañeres, siendo abogada, creo que debería saber lo que es un tránsfuga. No se me puede llamar tránsfuga de ninguna manera, yo no me he ido del partido y mi situación es provocada por el Partido Ciudadanos, el que yo pase a no adscrita, y mi decisión es mía. Lo que no me parece increíble es que la señora Bañeres, con una actitud antidemocrática total, haya hecho unas declaraciones diciendo que la ciudad está en manos de la concejala no adscrita y que yo debería haber votado, haberme abstenido y no perjudicar, me parece que ha dicho los acuerdos, pero ¿quién es este partido para decirme a mí lo que tengo o no que votar? Mi voto, yo soy una concejala y merezco el mismo respeto que el resto, que son los otros 26, y mi situación es provocada por una desidia y por una actitud simplemente que fue la siguiente, que fue que una señora, un grupo municipal de Ciudadanos decidieron 3 concejales llegar a la alcaldía, chantajear al resto de fuerzas políticas y hacerse con la alcaldía engañando a los ciudadanos. Yo obviamente a semejante barbaridad lo que hice es decir lo que hacía el partido y me abstuve, nada más. Y eso es lo que ha derivado esta situación, pero vamos, a mí en ningún momento se me puede llamar tránsfuga. Eran las declaraciones que realizaba ayer Gloria Bañeres también aquí en este programa al respecto. Silvia, ¿cuáles eran esos otros argumentos que esgrimías en el comunicado para precisamente no apoyar la propuesta que tenía sobre la mesa el Partido Popular? Porque también yo no sé si de forma intencionada, en algunos medios he escuchado o se ha intentado vincular a la situación de Fernando Gómez en el IMC, y era algo que dejabas claro, ¿no?, en el comunicado. Dejaba claro que no lo vinculo. Sí que es verdad que he dicho que también hay caldo de cultivo, que el que no se cumpla un acuerdo plenario, pues es la verdad tremendo, porque eso está suponiendo, la presidencia del señor Gómez estaba suponiendo problemas en el día a día en el IMC, en el que no se saquen propuestas adelante, vamos, no que no se saquen, sino que se dejen encima de la mesa. Luego en el último consejo del IMC se aprobó por el presidente del IMC unas propuestas que habían quedado, que quiero decir en todo caso que yo en ningún momento he paralizado ayudas, porque esos convenios del ballet y del Festival de Folklore correspondían al año 2015, no al 2016, que Ciudadanos también lo ha utilizado como arma arrojadiza contra el resto de la oposición, y no es así. Esta tarde me imagino que conoceremos más en profundidad esta decisión. Durante los próximos días el alcalde ha anunciado que Fernando Gómez se retira temporalmente de la presidencia del IMC. ¿Esta debe ser la solución a la situación por la que atraviesa el ayuntamiento, teniendo en cuenta el dictamen plenario y las exigencias también de otras formaciones respecto a la figura del concejal?
Yo es que eso del retiro temporal no entiendo qué figura jurídica es eso. Nosotros hemos pedido el cese del IMC. Creo que tendrá que explicar el señor alcalde a qué se refiere con el cese temporal, porque si se va un mes, pero vuelve cuando se aprueben los presupuestos, pues obviamente o no se aprueben los presupuestos o cuando se haya el pleno, es que no lo sé, tendrán que decirlo, pero vamos, no... Volviendo al proyecto de presupuesto, Silvia, y en esos contactos que han mantenido con el equipo de gobierno, ¿te daba la sensación de que eso eran un proyecto, unos presupuestos casi prorrogados o copiados respecto a 2015? Porque estos días estamos analizando aquí con todas las formaciones, con los corporativos, pues ese proyecto presentado por el PP y las diferentes alternativas, y en la oposición parece coincidir en el hecho de que el proyecto que ha presentado el PP es prácticamente el mismo que el del pasado año. Bueno, yo creo que no hay mucho margen de maniobra por el tema, lo que yo hablo también en comunicado, del tema de los consorcios que se están negociando y a mí uno de los datos más importantes que me parece es la inversión. Como la inversión está prácticamente paralizada por todo el tema de la deuda de los consorcios, pues no hay mucho margen, pero dentro de eso pues hay propuestas como, vamos, yo creo, por ejemplo, como la guardería de Riovena, que se tomó en un acuerdo plenario y que solamente estaba recogido en la redacción del proyecto de ejecución, pero no la construcción del proyecto, ahí lo veo. También hay gastos de protocolos que yo creo que se pueden reducir. O sea, yo el presupuesto me lo he estudiado, pero es verdad que te dan unos números así y que no es serio que te entreguen un presupuesto el 29 de diciembre, que es lo que digo yo. En estos días también se está hablando mucho de la posibilidad de endeudarse o no endeudarse dentro de los presupuestos. Al margen del acuerdo, insisto, al que ha llegado Ciudadanos con el PP, no tienen la fuerza suficiente como para sacarlo adelante, y es uno de los planteamientos que hay también sobre la mesa, acudir a una operación de crédito en 2016 pues para mejorar barrios, para hacer inversiones. En tu opinión, ¿crees que el ayuntamiento está en capacidad, o al menos es el momento de acudir a nuevas operaciones de crédito que aumenten el nivel de endeudamiento? Hombre, pues yo creo que no, en este momento no, pero es que yo creo que no solamente está en que PP y Ciudadanos que lleguen a un acuerdo, que me parece ellos harán lo que tengan que hacer, sino creo que lo que tienen que hacer el señor alcalde es llegar a consenso con muchas más fuerzas de la oposición, que haya aportaciones del resto de los grupos, que ha sido por eso que yo he dado mi voto, para que a partir de ahora haya desde luego consenso y no tener esa presión y que yo ojalá que se aprueben los presupuestos por medio del resto de las fuerzas, pero tendrán que hacer sus aportaciones. ¿Crees que el hecho de no lograr un consenso mayoritario con más formaciones puede dar una imagen quizás de fracaso? Porque se hablaba mucho desde el inicio de la legislatura del diálogo, de la necesidad de ese consenso, de la necesidad de una nueva política en la que exista más participación. Al final la imagen que se está dando los ciudadanos en este momento no es esa. O sea, claro, estamos hablando de muchos planteamientos presupuestarios, yo no sé si totalmente opuestos al del PP, pero sí que tienen coincidencias, pero otras muchas cuestiones que no, con lo cual al final ¿crees que se puede estar fracasando en ese intento de diálogo, de consenso? Bueno, es que yo creo que ese intento de diálogo por sí no se ha producido. El problema es que tenemos que yo, en mi caso, lo veo, al tener dos fuerzas que prácticamente tenían la mayoría absoluta, Ciudadanos y PP, lo han gestionado como ellos querido y no han necesitado la necesidad a lo mejor de consensuar, pensando que a lo mejor si a mí me apretaban un poco, pues ya lo tenían hecho. Y eso no es ni nueva política ni nada. También esto se debe a la falta de responsabilidad política de Ciudadanos, que está actuando, el Partido Popular está actuando como si tiene 13 concejales, no están haciendo oposición. Ciudadanos está haciendo lo mismo, está haciendo una especie de paripé. Yo creo que van a pactar algo, pero pasa como en las Cortes de Castilla y León, que se aprobó el presupuesto al día siguiente de las elecciones generales, la Diputación pasó aquí, y que yo creo que eso es simplemente un postureo nada más. Ciudadanos ha intentado justificar esta postura, el hecho de apoyar al PP, porque decía que en caso de no respaldar o no intentar negociar ese proyecto, lo contrario iría encaminado más hacia una moción de censura. Decía que presentar un proyecto alternativo sin contar con el PP era algo más en esa dirección. ¿Esto necesariamente tenía que ser así, o al final se podría haber negociado cualquiera de los otros planteamientos? Porque el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa un proyecto bastante completo, Imagina ha elaborado también el suyo.
Sí, yo por ejemplo con Imagine he tenido 2 reuniones, me parece que están haciendo bien, que están haciendo sus propuestas. Yo hay cosas en las que estoy de acuerdo, otras que no, pero han sido unas reuniones cordiales. El Partido Socialista me voy a reunir la semana pasada, pues como ha pasado con el parque de viviendas, como ha pasado con el tema de la sociedad de promoción y empleo. Yo creo que son cosas que un consenso se tiene que llevar a base de esto de Ciudadanos, de la disculpa de que hay una moción de censura, para nada, sobre todo cuando llegaron en el pleno de investidura y quisieron chantajear al resto de fuerzas políticas para hacerse con la alcaldía. O sea que yo creo que eso no es el consenso. Además, esto es la nueva política, que obviamente los ciudadanos han querido que haya 4 fuerzas políticas en el ayuntamiento, y en mi caso yo aparte. Bueno, pues lo que tiene que haber es más diálogo, lo que no se puede actuar es como si todavía existiese mayoría absoluta. ¿Crees que una vez que Ciudadanos y PP se han posicionado ya con ese acuerdo, es factible que el resto de formaciones puedan llegar a un entendimiento, o es algo casi imposible teniendo en cuenta las premisas? Hablabas antes tú también de los consorcios, de la necesidad de saber qué deuda hay, de la situación de Fernando Gómez y de otra serie de cláusulas que han puesto sobre la mesa. Teniendo en cuenta todo eso, es casi imposible ya llegar a un consenso y vamos inevitablemente a unos presupuestos prorrogados. No, yo creo que primero habría que conocer, yo no sé qué acuerdos han tomado PP y Ciudadanos, lo desconozco, me imagino que lo publicarán estos días y luego serán el resto de las fuerzas. Yo creo que la posición tiene que ser dialogante del resto de las fuerzas políticas, que cada uno haga y que intenten aportar entre el resto de las fuerzas, porque yo creo que lo más importante para la ciudad es que desde luego se llegara a una aprobación de presupuestos, pero no solamente consensuadas por 2 fuerzas. En caso de que todo esto evolucionase al final con más apoyos, tanto PSOE como Imagina también pudiesen aportar o incluso llegar a un consenso mayor, ¿cambiarías de opinión respecto a tu voto, Silvia? Mira, yo hoy por hoy me mantengo en mi postura. Yo, si se llegara a un acuerdo que esté en consenso y se vota mayoritariamente todos los partidos y se llega a tal, no me importaría, desde luego reflexionaría y estudiaría también las aportaciones. Hoy por hoy no, y creo que he hecho la decisión más responsable, me he retirado, y obviamente para que no, lo que tú decías al principio, que no recaiga sobre mí la culpa o no culpa de aprobar o no aprobar los presupuestos, porque yo soy una más. Silvia, se está hablando mucho también de las cosas que serían necesarias en 2016 en la ciudad. Parece que el empleo y los servicios sociales es algo básico, en lo que además coincidís todos los corporativos. ¿Qué no se debería dejar de lado este año, con independencia de que al final se logre ese consenso mayoritario, no se logre? ¿Qué necesitaría la ciudad que se tenga en cuenta y que no se deje de lado? Pues desde luego yo creo que la inversión de los barrios, que está presupuestada, pero yo creo que se necesita más inversión. Ya sabes que está ahora con el ARU de San Cristóbal, se tiene que acabar en 11 meses la primera fase, porque si no pierden las ayudas, hay que ejecutarlo. También hay barrios como San Juan de los Lagos, hay temas de barrios que creo que son bastante importantes, que es lo que yo aportaba. Tampoco veo tan importante, por ejemplo, la obra de la Plaza Mayor, se puede posponer, o sea, ahí yo creo que también pues relativizar. Y luego también el tema de transporte, de autobuses y de tal, que me parece un tema, también hay que estudiar bien el nuevo mapa de autobuses, el tema que tenemos con el parque automovilístico de autobuses, pues todos temas que de verdad que influyen en la ciudadanía, creo que son importantes. Al final, una vez más, ¿no? Garantizar esos servicios, claro, para que la gente que claro, al final que la pueda ciudad notar es para los ciudadanos. Esa mejora y no un estancamiento, ¿no? Claro, que es lo que nadie sí. desea en este momento. Silvia, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que nos hayas aclarado tu postura y además que lo hayas hecho aquí, porque al final siempre parece que los comunicados es como algo muy frío. Aquí tenemos a la concejal pues aclarando esa postura, hablando también sobre lo que puede pasar durante las próximas semanas. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de esas conversaciones y de ese pleno que podría convocarse a finales de febrero. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros continuamos.